Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, nuestro pastor, con ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Tomen su asiento. Los extrañamos el viernes, El viernes no tuvimos servicio, hermanos. Para que si alguno de ustedes no vinieron el viernes no se sienta mal. No hubo servicio el viernes. Pero gracias a Dios que ya tenemos la electricidad de regreso, hermanos. Se rompió un cable bajo la tierra y los que vienen para acá con la corriente y de alto voltaje. Pero gracias a Dios que se arregló esa misma noche. Muy bien, hermanos, vamos a entrar al tema en esta noche, que está en esta mañana, que está en Apocalipsis. Ya leyeron una porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis 6, versículo 3 al 8. Ahí está la enseñanza. El tema que vamos a estar abordando esta mañana, hermanos: el Cordero rompe los 4 sellos del libro del destino. Ese es el tema. Quizás usted recuerde cuando me tocó hablar sobre el punto de los 4 sellos, de que buscaban a alguien que abriera aquel libro, y Juan lloraba porque no encontraban a nadie. Ahora estamos entrando a esta porción bíblica, pero hay algo que quiero decirle, hermanos, y que quede bien claro, hermanos, de que cuando el Señor rompa, en aquel día, cuando el Señor abra los sellos, ahí se inicia. La tribulación comienza sobre la tierra. Y esto que quede muy claro. Ahora, yo quiero que preste mucha atención, porque hay mucha gente que dice que esto ya está sucediendo, porque hay muertes por todas partes, hay problemas por todas partes, pero eso todavía no es parte de la tribulación. ¿Está claro? Así que vamos a hablar sobre los últimos días de la historia. Estamos hablando del fin de los tiempos, hermanos. Será un momento muy dramático, el tiempo cuando llegue todo aquello. El libro de Dios, hermanos, que tiene el destino del mundo entero. Hemos mencionado el destino de aquellos que no aceptaron a Jesús, que no creyeron en Jesús también, y también de aquellos que creyeron en Jesús. Ahí está todo el destino. Así que, hermanos, el libro o la Biblia pronuncia exactamente lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. Es muy importante, hermanos, de que prestemos atención a las enseñanzas bíblicas, prestemos atención a lo que se está enseñando, para que no nos mueva alguna enseñanza vaga, porque hoy en día hay mucho tipo de enseñanzas. Hay gente que les gusta oír únicamente lo que ellos quieren, lo que les puedan agradar, algo que le digan que todo está bien, que no hay problema, algo que le digan que todos van a entrar al cielo, alguien que les diga que no importa lo que usted haga, usted es una persona que Dios lo ama. Bueno, pero déjeme decirle, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a todas estas cosas? Entonces, todo esto es muy importante, hermanos. Y aquí en la Biblia vemos la aparición, hermanos, de 4 jinetes. Nuestro hermano Damián ya habló del primero, donde hay mucha gente confundida respecto a aquel jinete, hermano, que salió en aquel caballo blanco. Mucha gente confundida diciendo de que es Cristo el que salió ahí, cuando no es Cristo. Ya se explicó bien, nuestro hermano Damián explicó perfectamente bien ese punto, y es muy interesante esto. Así que, hermanos, es importante que pensemos de que debe armonizar el significado del primer jinete o del primer caballo, como lo que habló nuestro hermano Damián, con los otros 3 que vamos a estar mencionando. Así que todos ellos traen únicamente calamidad sobre la tierra. Y el primero ha de tener, hermanos, relación con los otros. Habló nuestro hermano Damián sobre ese caballo blanco, sobre el jinete también. Entonces, el primero tiene relación con los otros 3. No viene separado esto, únicamente que cada cual viene en diferente etapa. Otra cosa, aunque no se diga exactamente, hermanos, respecto a los desastres, el origen de ello, todos esos desastres pertenecen a la misma línea que el anticristo. Apunte esto: todos los desastres pertenecen a la misma línea del anticristo, que ha de aparecer, hermanos, más tarde. Pero ya aquí, al principio, personifica las fuerzas del mal que han de actuar al principio de esa etapa. Entonces,
Preste atención, como le dije, a lo que estoy hablando, porque todo esto se refiere al anticristo. El anticristo, hermanos, no obrará hasta que sea quitado quien lo está impidiendo. Y esta es palabra clave para la iglesia, porque hay muchas gentes que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Y permítame decirle, esto es falta de conocimiento en las Escrituras, escudriñar qué dice la Biblia respecto a la tribulación, escudriñar exactamente de qué se trata. Entonces lo vuelvo a recalcar o a reiterar, el anticristo no obrará hasta que sea quitado de en medio el que le está impidiendo. ¿De qué, o quizá diga usted, ¿de qué habla, pastor? De lo que la Biblia dice, de que el anticristo no va a obrar hasta que el Espíritu Santo no esté aquí en la tierra con la iglesia. ¿Me está entendiendo? El que le impide ahorita a que el anticristo obre es el Espíritu Santo. Quizás pregunte, ¿y en dónde dice la Biblia? Vayamos a las Escrituras, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, para aclarar este punto de que el anticristo no puede obrar hasta que el Espíritu Santo le dé la oportunidad de entrar ahí. Cuando el Espíritu Santo sea movido de la iglesia del Señor para trabajar con los judíos, para convertirlos al Señor. ¿Ya me está entendiendo? Ahora, mire lo que dice la Biblia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Apunte esa cita. ¿Por qué? Porque es muy importante. Le mencioné, esta es una palabra clave para aquellos que tienen temor de que el diablo va a destruir la iglesia o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No pasa. De que sí hay persecución por causa del enemigo, sí hay. Pero la iglesia, para cuando comience la gran tribulación y la gran tribulación en la tierra, la iglesia ya estará con el Señor en las bodas del Cordero. En otras palabras, la venida de Cristo está cerca, hermano. La venida del Señor puede suceder en cualquier momento. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, vayamos al punto que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a hablar sobre el segundo sello, pero hay un recordatorio, que al abrir los sellos el Señor, no se trata de actos mecánicos, hermanos, literales, no. Desatar los sellos y abrir el sello o abrir el libro, sino de poner en marcha los acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Acontecimientos de gran importancia en la acción de Dios respecto a su creación y que constituyen el contenido de este libro. O sea que en cuanto el Señor comience a echar a andar aquello, viene la gran destrucción sobre la tierra. ¿Ya me entendió, verdad? El punto que vamos a hablar, segundo sello. ¿Qué significa esto? Guerra. Basado en el versículo 3 y el versículo 4. Y vamos a leer esos versículos
Ahí en Apocalipsis capítulo 6 dice la palabra: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se matasen o se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto también tiene mucha importancia ahí en la palabra, y es muy bueno cuando usted escudriña la palabra y que nos detenemos para saber de qué se trata y de qué está hablando. ¿Sí me entiende, verdad? Ahora, el caballo es en la Biblia símbolo de fuerza. El caballo es símbolo de terror. El caballo es símbolo de guerra. El caballo es símbolo de conquista. Y este jinete sale a caballo, en un caballo rojo. Y esto voy a darle unas porciones bíblicas que se encuentra en Job capítulo 39, versículo 19 al 25. En pocas palabras, los caballos fueron hechos para la guerra. Observe esto: das tú al caballo su fuerza, reviste su cuello de crin, le haces saltar como la langosta. Terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como que dice: ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de la guerra. Esos son los caballos. Entonces, el caballo representa guerra. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 dice también respecto a los caballos: y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Vuelvo a mencionar el punto importante de que el caballo representa la guerra. Ahora, el caballo era rojo. En el griego es purros, con P, purros, rojo encendido. O sea, claramente el rojo era un rojo bermejo, representante de la sangre, del derramamiento de la sangre. Esto es lo que representaba lo que representa ese caballo. El jinete que estaba montado en el caballo es el que tiene el poder para eliminar la paz de la tierra. Y usted ha leído la porción bíblica de que va a llegar un día donde la gente diga paz sobre toda la tierra, y entonces vendrá destrucción grande sobre toda la tierra. Mire, hermano, cuando hablamos de estos 4 jinetes y de estos 4 caballos, uno de ellos le va a ser dado el poder de destruir la 1/4 parte de los hombres de la tierra. ¿Me está entendiendo? Van a ser alrededor de 2 billones de personas los que van a destruir en esa temporada. Ahora, veamos aquí un punto importante. ¿Quién es el jinete del caballo? Del caballo bermejo. ¿Quién es él? Y podemos decir, hermanos, que este representa la falta de paz sobre la tierra. ¿De qué habla? De la falta de paz que el mismo anticristo y su gobierno traen al mundo. O bien, que es el anticristo mismo. Me va siguiendo, ¿verdad? Cuando el anticristo y su gobierno aparezcan, hermanos, en la escena del mundo. Y es muy importante mencionar todos estos puntos, porque en la historia del mundo, hermanos, ellos llegarán a traer paz y seguridad, pero por un corto plazo nada más. No es una paz que va a durar por la eternidad, no. Lo que ellos traen es un corto plazo de paz y seguridad para las naciones, pero luego, después de esto, viene la destrucción grande. Ahora, aunque el anticristo, que es un líder político de
del reavivado imperio romano, hará un tratado de paz con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero luego, después de esto, habrá guerras entre muchas naciones. Y déjenme decirle, hermanos, de que el plan de llegar un día a hacer que el mundo todo esté bajo un solo gobierno, ese es el plan del anticristo. ¿Sí me explico? Ahora, eso es lo que se espera según las escrituras bíblicas, porque la verdad las cosas ahorita todavía no podemos decir que ya se levantó el anticristo. No, todavía no se ha levantado el anticristo. ¿Sí me explico? Ahora, pero luego, después de esto, el anticristo, hermanos, habrá en ese tiempo un corte por su comportamiento pacífico. Él y su mismo gobierno van a destruir explosivamente, hermanos, la paz del mundo. Esto sucederá antes de que ocurra la gran tribulación. Todo esto viene a acontecer, hermanos. Ahora, recuerde, hablamos de tribulación y de gran tribulación. La Biblia habla de 3 años y medio y de 3 años y medio, 7 años. Permítame mencionarle esto, de que en aquel tiempo será el incremento, hermanos, de la violencia mundial. Si usted ahorita cree que hay mucha violencia en ciertos países únicamente, pues déjeme decirle, en aquel tiempo va a ser en el mundo entero lo que va a haber una violencia terrible, hermanos. Esto es lo que se espera según las Sagradas Escrituras. Y déjeme decirle, lo que este libro menciona es verdadero. ¿Sí me explico? Todo esto está escrito ya aquí en las Escrituras, en la Biblia. Entonces, todo esto va a acontecer. Pero déjeme decirle, hermanos, de que aún con todo y esto, que el mismo Señor ya lo había anunciado, de que vendría la gran tribulación. Ahora, esto sucederá, como le mencioné, antes de que ocurra lo que viene siendo la gran tribulación. Pero hay algo, de que Cristo predijo esto ya en las Sagradas Escrituras, que sucederá justo antes de la gran tribulación. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, a ver qué dice la palabra. Ahora, es muy importante, hermanos, que en una enseñanza la palabra del Señor siempre esté incluida. ¿Me entendió, verdad? Mira lo que dice la palabra. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando algo sucede en el pueblo de Israel, el mundo entero tiene sus ojos puestos en esa nación. Saben que cuando entre en guerra o cuando las naciones se opongan en contra de él, saben de que vendrá el fin de los tiempos y va a suceder. Ahora, permítame decirle esto, de que todo lo que va a acontecer, ya el mismo Señor Jesucristo lo predijo, lo dijo en su palabra. Entonces es importante que la iglesia tengamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque una cosa es leer la Biblia, hermanos, así un texto, porque para sentirse tranquilito, pero otra cosa es que usted se ponga, hermanos, a escudriñar las Escrituras, a ver qué es lo que dice la Biblia respecto al fin de los tiempos y en dónde vamos a estar nosotros para cuando todo aquello acontezca. Yo no estoy de acuerdo a que mucha gente dice que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, y déjeme decirle, eso no es cierto. El predicar esto sería quitarle a las Escrituras lo que la Biblia dice, sería contradecir al Señor, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, que si esa gente, hermanos, que predica de esa manera y enseña de esa manera y cree de esa manera, que pasen ellos. Pero hay un problema.
Hay un problema, que aquellas personas que van a pasar por la gran tribulación, si oyeron de la palabra y que conocieron al Señor y que tuvieron la oportunidad de estar en una iglesia y no se arrepintieron por causa de la palabra, esas personas ya no tienen la oportunidad de pasar por la gran tribulación y dar su vida por Cristo, morir por Cristo. Ya no tienen la oportunidad. Los que la van a tener son aquellos que no oyeron de la palabra, son aquellos que no conocieron al Señor, son aquellos que nunca se les predicó el evangelio, y que en aquel día, cuando ellos vean que es necesario dar la vida por Cristo, ellos lo van a dar. Pero aquel que le está haciendo, hermano, y que alguien le predicó, que no hay problema, al cabo, cuando en la gran tribulación es la oportunidad, permítame decirle, si no quiso nada con Cristo aquí en la iglesia, en la gran tribulación no tiene la oportunidad. Entonces, déjeme decirle algo. Consagremos nuestra vida al Señor. Vivamos para el Señor. Llevemos una vida agradable delante de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, la mención de la gran tribulación. El Señor no se está refiriendo a ciertas tribulaciones cuando a veces somos atribulados aquí en este mundo, hermanos. Como aquellas que a veces los creyentes pasamos por alguna situación difícil, que también se le menciona tribulación. Aquella que a veces usted ha soportado, hermano, cuando ha pasado por un proceso duro en la vida. Sino más bien está hablando, cuando se habla de la gran tribulación, es un periodo de angustia. Y esto es único y con gran intensidad aquí en la tierra, hermanos. Así que cabe destacar también que la gran tribulación es primordialmente, oiga bien, judía en su carácter. No de la iglesia. Ese tiempo es donde el Señor le va a dar la oportunidad a los judíos de que se arrepientan y conozcan a Jesús. Pero hasta ese tiempo, ¿me están entendiendo? Esto no pasa a la iglesia. La iglesia no pasa por esa gran tribulación. Que quede bien claro. Damos gracias a Dios por su bendita misericordia, hermano. Así que siéntanse bien tranquilos. Así que creemos aquí de que la iglesia no está contemplada allí en la gran tribulación. La iglesia no está allí en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque para ese tiempo la iglesia ya habrá sido arrebatada para comenzar el día del Señor. ¿Ya me entendió? Ya para ese tiempo la iglesia está con el Señor. Ya para ese tiempo no vamos a estar teniendo cultos aquí si venga pronto el Señor. ¿Me entiende? ¿Sí me estoy explicando? Estaremos morando con el Señor en las bodas del Cordero. 7 años de bodas de Cordero. Y para allá vamos la iglesia, hermanos. Ahora, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. ¿Por qué le digo que la iglesia no pasa por la gran tribulación? Porque la Biblia lo dice. Y dice la palabra, y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Ya me entendió? Viene una ira, esa ira es la gran tribulación sobre la tierra. Cuando venimos a Cristo, Él, creyendo en Él, ya nos libró de esa ira, de ese tiempo. ¿Ya me entendió? Por eso le menciono, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Ahora vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Veamos qué dice la palabra. Porque no nos ha destinado Dios para ira, o dice la Reina Valera, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Está bien claro, ¿verdad? Entonces, mire, déjeme decirle, hermano, hay iglesias que así creen de esta manera y que se dice, somos cristianos, pero ellos creen que sí van a pasar. Yo le digo una cosa, no discuta con ellos, déjenlos que pasen. ¿Ya me entendió? Es necesario creer en la palabra y conocer la palabra. Una enseñanza no está únicamente que alguien le diga lo que él cree y que se lo meta en su mente, porque lo ponga a usted, porque esa es la manera de que no. Es importante que usted le pueda decir, a mí me muestran las escrituras lo que usted me está diciendo. Ahora, hay mucha gente que se confunde en el área de Mateo,
Porque, hermano, llega a punto donde dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando usted va a diferentes partes de la Biblia, de lo que habló Jesús, hermano, sería contradecir lo que dice la palabra, que Él murió por nosotros y resucitó para librarnos de la ira venidera. Punto 3. Hablé sobre el caballo rojo, número 1. Hablé sobre el jinete que estaba montado en él. Ahora, número 3. Se le dio una gran espada. Y la espada, en el griego se dice makaira, megale, y eso quiere decir espada grande. Y esto espera coincidir, hermanos, con esa espada que utilizan, hermanos, en los árabes. Es una espada curva y que ha sido usada desde la antigüedad, y especialmente por los árabes. Esta espada es bastante mayor, o sea, más grande que una daga corriente. Y esa espada que menciona aquí en las escrituras es de un solo filo. Así que esta espada es símbolo de la gran destrucción. Porque viene la gran destrucción, sí viene. Hay mucha gente también que dice que ya ahorita nosotros ya estamos morando en el milenio en la tierra. No es cierto. No es cierto. No estamos morando en el milenio en la tierra ahorita. No se crean de falsas doctrinas. Hay gentes que sacan cosas, hermanos, fuera de contexto. No, eso no es cierto ahorita. Ahora, cuando hablo de que esa espada, hermanos, es símbolo de destrucción, veamos un punto de que es ese jinete con aquella espada. Es el jinete de la rivalidad, número 1. Número 2, es el jinete del maltrato. Es el jinete del asesinato. Eso es todo lo que representa. Es el jinete de la violencia. Es el jinete también del enojo. Es el jinete de la insurrección. Es el jinete de los asaltos. Todo esto va a acontecer. Es el jinete del odio. El jinete de la guerra. Es el jinete de la división en la tierra. Es también el jinete de la sublevación. Y también el jinete del derramamiento de sangre. Eso es lo que representa ese jinete con esa gran espada. Que aunque muchos han dicho de que eso está aconteciendo, no, eso que está aconteciendo ahorita no se compara a lo que va a acontecer en aquellos tiempos. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, aquí hay una cosa. En las escrituras allí, hermano, en el versículo 3 y 4, más bien en el 4 dice, y entonces salió otro caballo rojo, el que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Hay que observar ese detalle y veamos la expresión de asesinarse o matarse unos a otros o matarse mutuamente. Y como dice el original, hermanos, esto no cuadra bien con la idea de la persecución de los creyentes, porque mucha gente dice que aquí a los que van a estar persiguiendo la salida de ese sello, donde sale ese caballo, que sale con aquella espada grande, dicen ciertos comentaristas de que van a salir o va a salir para ir a destruir o hacer una persecución sobre los cristianos, que la guerra es contra los cristianos, y la verdad no es así, no cuadra. Ahorita le voy a decir por qué no cuadra este punto, para que usted pueda estar bien relajado, bien tranquilo, porque hay mucha gente que le puede decir, no es que esto va a acontecer, no. Vamos a mirar por qué es que nosotros decimos que no, a qué se refiere la palabra. Ahora, ¿por qué razón? Porque, lo vuelvo a mencionar, porque dice el original, no cuadra bien con la idea de persecución de los creyentes en la que ellos son matados.
¿Por qué? Porque ellos no matan a las demás, porque se le dio la autoridad de hacer matanza, pero también de que se mataran los hombres los unos a los otros. La iglesia no va a participar en matanzas de otras personas. ¿Ya me entendió? ¿Está bien claro? Entonces, esto no es para la iglesia. El que se maten unos a otros son gente que no tiene conocimiento de Dios. Son gente que no tiene amor hacia la humanidad. Son gente que no teme quitarle la vida a una persona. Y la iglesia no está para quitarle la vida a las personas. Aquí no cabe la iglesia. ¿Ya me entendió, verdad? Déjeme decirle, hermano, las enseñanzas son muy importantes. Son muy importantes. Probablemente cuando usted no conocía a Cristo, si alguien le hacía un daño, sí se animaba a quitar la vida a una persona. Ahora ya no. Porque el Señor nos ha enseñado en la palabra de que si aún alguien nos da una bofetada en una mejilla, ¿qué tiene que hacer? Poner la otra. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, que si hay alguien todavía por ahí, hermano, que está medio en el cristianismo y que todavía se atreve a quitar la vida a una persona, permítame decirle, pero esa persona no es salva. No ama a la humanidad. No ama a la humanidad. Y hay gente, hermano, que todavía tiene sus armitas por ahí guardadas. ¿Para qué es el arma? Para cuando tenga la oportunidad, si alguien le hace algo, pues desquitarse. Ahora veamos un punto. De que hay muchos comentaristas que creen que la guerra es contra la iglesia. Pero no es así. Y apunte esto, no es así. ¿Por qué? Por la suma razón de lo que dice este versículo 4. Y voy a volver a reiterar esa porción bíblica. Y que los hombres se mataran unos a otros. Vuelvo a mencionar, esto no cabe de que la iglesia responda de la misma manera matando a otras personas. No es para la iglesia. Sin embargo, la mayoría de estas personas que creen de esa manera piensan que se trata de guerra como un azote enviado a la humanidad rebelde. Ahí sí cabe ese punto. Un azote enviado a la humanidad rebelde. Permítame decirle, hay mucha gente que ignora el mensaje de Jesucristo. Hay mucha gente que ignora el mensaje de la salvación. Hay mucha gente que ignora y dice, eso no es para mí. Permítame decirle, es para usted, es para mí el mensaje de salvación. Es para el mundo entero. Pero si no cree en el Señor, viene el tiempo donde por rebelde la persona pasa por todas estas situaciones. Ahora, en efecto, hermanos, el verbo griego menciona y dice que es espaso o espasó. Esto es muy apropiado mencionarlo para indicar de que es una carnicería tremenda. Es un asesinato tremendo. Es un asesinato despiadado entre hombres y pueblos, como ocurre en las guerras. Así sucederá en aquel día, pero peor de lo que sucede hoy en día. Usted sabe, cuando entra violencia, entran guerras, hermano, es terrible. Pues déjeme decirle, no es comparado a lo que acontecerá en aquellos tiempos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 7, donde dice la Biblia: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Y siempre viene acompañado una guerra con hambres. Siempre viene acompañado con esto. Pero no únicamente va a haber la guerra y hambre, sino que aún también terremotos habrá en aquella ocasión. Permítame decirle esto. El color bermejo, hermanos, es como un color rojo vivo. Y probablemente, hermanos, está aludiendo a la sangre que se va a derramar. Así que al que lo montaba, que viene siendo el segundo jinete, se le dio el poder para quitar la paz de sobre la tierra. Lo vuelvo a mencionar esto. Se le dio el poder de que se quitaran la vida unos a otros. Luego, hermanos, esto provocará lo que viene siendo que la guerra es una guerra, hermanos, a gran escala. La gran espada
que se le da a este jinete es símbolo de aquella misión que se le ha encargado. Pues no se dice, hermanos, que él la llegue a usar, no lo dice, pero es símbolo de lo que va a acontecer. Así que esta gran guerra, hermanos, ya ha sido vista por algunos como dirigida en ciertos lugares, hermanos, contra los cristianos, pero aquí no es contra los cristianos. Pero no hay evidencia, hermano, vuelvo a mencionar, de que esto sea en contra de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, como un consejo, mantengamos la fidelidad para con el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, antes de la segunda venida, oiga bien, antes de la segunda venida, el Señor levantará su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene y pone el pie en la tierra, sino que Él vendrá en las nubes y la iglesia será levantada juntamente con los muertos en Cristo, a recibir a Cristo en los aires, y allá estaremos en las bodas del Cordero por 7 años. Cabe mencionar esto porque ¿para dónde va la iglesia? Va con el Señor. Cuando todo aquello acontezca, va con el Señor. Así que mientras la tribulación esté aquí en la tierra, nosotros estamos de fiesta con Jesús. Ahora, no es que lo hagamos como para reírnos de lo que va a acontecer. No, va a ser días de mucho dolor. Ahora, vayamos al tercer sello. Voy a tratar de entrar allí a esa parte, a ver qué tanto alcanzo a enseñar sobre el tercer sello, basado en el versículo 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al trigo. Ahora, cuando habla de tenía un peso en su mano, es una balanza. ¿Saben lo que es una balanza, verdad? En mi tierra le decimos también báscula, ¿ok? Para pesar los productos. Eso es una balanza, una pesa. Ahora, el caballo negro y su jinete, ¿qué representa el tercer sello? Hambre. No olvide el segundo sello lo que representa: guerra. El tercero representa hambre. El caballo negro y su jinete, hermanos. Este jinete también, hermanos, parece ser el anticristo. ¿Ok? Y su poder, hermanos, controlará. Esto es para controlar la economía y la distribución de los alimentos. Al fin, hermanos, de los tiempos esto va a acontecer. La comida va a ser racionada. ¿Sabe lo que es racionar la comida? ¿Quién de ustedes le ha tocado estar en pueblos donde cuando hay escasez, el gobierno envía raciones de comida y va todo medido? Se le da únicamente un tanto para cada familia y es todo lo que recibe. Ahora, aquí, cuando hablamos de que va a tener el control de la economía y también va a tener el control de la distribución de los alimentos en el fin de los tiempos, la comida va a ser racionada también. Así que, hermanos, con frecuencia el resultado de la guerra es hambre. Note cómo viene acompañado esto. El resultado de la guerra es hambre. Y el fin de los tiempos, hermanos, no será diferente. La única diferencia que va a haber en aquel día, hermanos, es que la hambruna será demasiada, será muy grave, así es, hermanos, e involucrará a mucha gente en aquel tiempo, lo que es el hambre en la tierra. Esto que estoy mencionando es el fin de los tiempos, hermanos, y verá una gran intensificación de los terribles sufrimientos conocidos por el hombre en la tierra. Si usted cree que ahorita hay mucha hambre, espérese, va a haber más hambre en aquellos tiempos. Hay lugares, hermanos, de que lo que usted y yo tiramos aquí en los Estados Unidos, de las comidas que usted ya no usa, de lo que a usted le sobró, que cuando levanta la comida que sobre una mesa la agarra y le echa a la basura. Hay muchos países, hay lugares que ellos desearían tener aquel alimento que usted está derrochando. Pues déjeme decirle,
En aquel tiempo va a estar peor todavía. La situación va a ser terrible. Y déjeme decirle algo. No se va a componer el mundo hasta cuando el Señor tome el control de que Él venga a reinar en el mundo el milenio. Ya me entendió, ¿verdad? Ahora, que hay un cuadro, que el cuadro que sugiere que es, hermanos, es de inflación y escasez de alimentos básicos. Es a lo que está hablando aquí. Ahora, este jinete, el anticristo, tiene una balanza para medir el trigo. Es el propósito de la balanza. El trigo o la cebada eran los alimentos, hermanos, básicos en la época de Juan, cuando él escribió el libro de Apocalipsis. Ahora observemos, hermanos, este punto de que tomó un denario para comprar una medida de trigo, y este es solamente 1 litro, o sea, 1/4 de galón. A eso se refiere, 1 litro, 1/4 de galón. Ahora, un denario, ¿sabe usted lo que significa un denario? Es el salario de una persona de un día. O sea, un denario para comprar 3 medidas de cebada. Ahora, vayamos a esto. Un salario era aproximadamente, hermanos, el salario de un día de trabajo de un trabajador. Ahora, imaginemos esto. Trabajar y ganar solo el dinero suficiente para comprar el alimento para ese día. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué haría pues una persona para alimentar a su familia y proveer para otras necesidades de la vida? ¿Qué haría en aquel tiempo? Por ejemplo, como vivienda, para pagar la renta, para pagar los pagos de su casa, no le va a sobrar. Para las utilidades, no le va a sobrar. Para la ropa, no le va a sobrar. O si usted es una persona, por decir así, como humanos que somos, para movernos necesitamos transportación. Hay que gastar también en aquello. Entonces, en aquellos días no va a haber la oportunidad de que las personas tengan ese tipo de movimiento que hay hoy en día, de que les sobre dinero para comprar algo más extra. Y hay una cosa que le voy a decir, porque a veces nosotros nos quejamos porque no tenemos el estilo de vida que quisiéramos tener, no, como que quisiéramos tener una cuenta más grande en el banco. No tiene una cosa, que la gente entre más tiene, quiere tener más. Tenemos un par de zapatos, vamos a la tienda, compramos otro extra, y otro, y otro. Hoy, en ese tiempo, hermano, la gente no va a tener la oportunidad de gastar más, porque le va a quedar únicamente más que para comprar el tipo de comida que se le va a estar racionado todo. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 24, versículo 7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Ahora dice aquí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Todo esto va a acontecer. El hambre siempre viene acompañada con la guerra. Vayamos a Lamentaciones capítulo 4 versículo 9. ¿Qué dice la palabra ahí? Mas dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre. Va a estar terrible, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Esto es difícil. Y le voy a decir algo. Para que una persona pueda sentir compasión por este tipo de acontecimientos, cuando hay hambruna, tiene que ver la persona que está pasando por ese tipo de hambres. Y ahí es donde la persona es tocada. Ahora, hay que entender esto, de que en aquel tiempo la gente no va a poder hacer nada, nada, absolutamente nada. Ahora, número 2, el jinete controla la distribución de los alimentos. Y esto, hermanos, será una forma en que va a obtener y a mantener el control del mundo por una temporada, el anticristo. Esa es la forma en que lo va a estar controlando. El alimento, hermanos, está estrictamente controlado por el anticristo en aquellos tiempos. Pero hay algo allí que me llama la atención.
donde dice no le hagas daño al aceite ni al vino. Ahora, yo quiero que observe esto. Respecto al aceite y al vino, porque ahí sí habrá mucho aceite y vino. ¿Por qué? Porque en la guerra, perdón, evitará que los hombres puedan cosechar en cuanto a la agricultura. Pero aquí hay algo, pero los árboles seguirán produciendo sin prestarles mucha atención. Los árboles están enraizados en la tierra. Es diferente, por esto se cree de que sí va a haber aceite y vino. Algunos creen que lo que viene siendo el aceite, hermanos, y el vino representan alimentos no esenciales que se encontrarán todavía en las casas de las familias, hermanos, muy acomodadas de aquellos tiempos. Ahora, pero según este punto de vista, la desigualdad económica aumentará y los pobres serán los que van a sufrir más todavía en aquel tiempo. Pero hay aquí una cosa, de que lo importante de esto es de que se está predicando el evangelio para que la gente pueda venir a los pies de Cristo y que no tenga que pasar por ese tipo de tribulación. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, aquí hay otro punto. La sequía puede ser tan severa, hermanos, que limite la cosecha de los granos. Por eso va a haber hambre. Pero no tanto como para dañar las viñas y a los árboles de las aceitunas, no. ¿Por qué? Porque ellos tienen, vuelvo a mencionar, tienen muchas raíces profundas en la tierra. Entonces, hermanos, lo que viene siendo este juicio trae pobreza, trae escasez por periodos de hambres, hambre tras hambre en todo el mundo. ¿Me entendió? Ahora, veamos un punto. El fin de los tiempos ya está marcado. No podemos cambiar nada de esto. Aunque mucha gente dice, yo voy a acumular, voy a preparar, voy a guardar alimento para si viene un tipo de hambruna, le puede guardar, pero no le va a durar mucho tiempo. Porque la comida dura cierto tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto ya está marcado, ya están las escrituras, de que habrá hambre tras hambre, lo que viene siendo el mundo entero. Entonces, tomará todo lo que el hombre, hermanos, puede hacer solo para sobrevivir. Es todo lo que va a pasar. Trabajar por un denario. Así que, hermanos, la imagen de los 4 jinetes no es una imagen muy bella, no es. Y no todas las iglesias se meten a enseñar sobre Apocalipsis. ¿Sabía usted esto? A mí me tocó conocer una persona que cuando vino a los pies de Cristo, yo creo que le faltó orientación de decirle en dónde tenía que entrar a leer las escrituras, y lo primero que leyó fue Apocalipsis. ¿Quiere que le diga algo? Retrocedió. Dijo, no tiene caso servirle al Señor cuando yo voy a pasar por todos estos problemas. Pero ahí está el detalle. Lo que pasa es que no hay quien enseñe para que esta gente, hermanos, no se confunda. ¿Sí me entiende? Entonces, esto que estamos hablando, hermano, de los 4 jinetes no es una imagen muy bella. No lo es. ¿Por qué? Por las cosas que van a acontecer. Las Santas Escrituras, hermanos, dicen que va a suceder. Y si la Biblia dice que va a suceder, va a suceder. Y yo le digo una cosa, iglesia, y es tiempo que le sirvamos más al Señor. Hay mucha gente, hermano, que sí y que no. Hay mucha gente, hermano, que la misma le da y que no sabe que el Señor viene. Viene porque viene. Nadie va a detener la venida del Señor. Hay mucha gente que dice, cabo, Dios es misericordioso, Él sabe, me entiende, me comprende. Sí, Él sabe y nos conoce también y nos entiende también, pero no porque nos entienda quiere decir que vamos a entrar ahí de ladito, vámonos, aquí va, esto ya se va, también nos vamos nosotros. No. Si hay mucha gente, hermanos, que viene a las iglesias y cada domingo puede estar allí, pero nunca ha reconocido a Cristo como su Salvador. Ahora, permítame decirle de que todos estos acontecimientos van a suceder en el fin de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de prestarle mucha atención
al libro de Apocalipsis, porque esto está revelando lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Debemos de estudiar el mensaje de parte del Señor, qué es lo que va a acontecer en aquellos tiempos. Esta viene siendo la revelación mundial. Esta viene siendo la revelación de la voluntad de Dios, de lo que va a acontecer en el mundo entero, de lo que va a acontecer en el fin de los tiempos. Así que, hermano, los acontecimientos que todavía no han sucedido en todo el universo van a acontecer. Si hay mucha gente que dice que hay pobreza, que hay dolor, permítame, que hay guerra, va a estar peor en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está la oportunidad de aquellos que no han buscado a Dios, de que busquen a Dios a través de Jesucristo, para que puedan encontrar la salvación de sus almas. Porque de que Cristo viene a levantar a su iglesia, Él viene. De que van a acontecer todas estas cosas, van a acontecer. De que viene la gran tribulación, viene la gran tribulación. La única manera es tener a Cristo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga en esta mañana.